amigos Radio Escuchas? Acabamos de escuchar a Belle Sebastian con Mary Joe. Y la pregunta que se quedó abierta antes del corte de musical es que si hay necesidad de que haya confianza cuando hablamos de intimidad emocional. Y entonces tenemos el día de hoy como invitado a César, quien también lo conocen como Comunica. Y César justamente cuestionaba este punto donde él consideraba que no es necesario que haya intimidad, más bien, que no haya confianza cuando se haya intimidad. Pues para que lo digas más claro, Comunica, ¿nos puedes decir desde dónde viene tu premisa? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Angie. Muchas gracias por estar aquí invitarme a este lunes de letras. Pues sí, la idea que me parecía un poco discutible era que se cree o se piensa que esta intimidad emocional parte de generar una confianza previa. Y creo que no pasa así. A veces tú tienes una intimidad emocional con algún compañero de la oficina, con digamos, una persona que tú ves a diario, puede ser en el club, puede ser en el deportivo, no sé, o sea, en la escuela. eh, y no necesariamente tienes que tener la confianza como para agarrar y decirle. A veces simplemente a partir de ir contando este tipo de intimidades es como te vas generando esta confianza. No digo que no la haya de entrada, pero no creo que sea una premisa suficiente como para decir, debería de tener una confianza plena en el otro para agarrar y generar este tipo de intimidades, me parece. Bueno, acabas incluso también de sumarle al concepto de intimidad. Bueno, hablabas de confianza plena. Y bueno, antes de irnos a esta confianza plena, por lo menos hablábamos de ciertos gestos y señales donde uno necesita ir sumando con el otro la idea de poder estar cercano y por tanto seguro en esa cercanía con el otro, al menos en esta apuesta de lo que uno intenta definir o descifrar de lo que sucede en la intimidad emocional. Y dejémoslo en confianza como para evitar si es plena o no, pero dejémoslo en confianza. Lo que hablabas también detrás del programa y que nos parecía también muy interesante a quienes lo formamos, este programa, es que decías de un estudio y me gustaría que lo compartieras como para poder seguir en esta discusión y poder platicar lo que hablábamos tras bambalinas. ¿Cómo ves, César? Sí, o sea, lo que a mí me parecía era que eh, hay como ciertos clichés que se ha generado la sociedad actual. Y bueno, voy a poner entre comillas clichés con negritas y subrayado, em, porque hace poco se acaba de hacer un estudio en donde se ponía a dos personas en una cama, eh, y haz de cuenta que lo que sucedía era que las dos personas se tenían que desnudar a sí mismas y terminaba finalmente en una situación mucho más avanzada que no solo se quedaba obviamente en quitar la ropa, ¿no? Y ahora otro de los ejercicios interesantes que se hizo a partir de... Perdóname, me gustaría que te explicara, cuando dices mucho más avanzada, que como para dejarlo muy en claro, o sea, ¿terminaban teniendo relaciones sexuales? Sí, claro, terminaban teniendo relaciones sexuales. eh, y bueno, esta situación en el estudio fue interesante porque se hizo no solo a parejas heterosexuales, sino también se hizo a personas con preferencias homosexuales, ¿no? Entonces, esta situación generó que el estudio tuviera una mayor visión y bueno, eso sí no dependía, lo que el estudio trataba de hacer era que no dependía de que si es una situación cultural, habían de diferentes tipos de razas, de, eh, y bueno, lo interesante del estudio fue que algunos llegaban hasta ese punto y otros no, o sea, finalmente, y eran completamente desconocidos, y creo que eso es algo bastante interesante, ¿no?
Sí, completamente concuerdo contigo. Quisiera ir aclarando, como para evitar confusiones, que ya de por sí en el inicio del programa marcaba que es un tema que fácilmente tiende a confundirse. Y me parece que en primer momento, César, donde lo que estás exponiendo en este estudio, si bien entiendo, es que al momento en que ponen a personas desnudas, de A distinto desnudarse, género, sí, a desnudarse. O sea, que, ellos mismos agarran y se desnudan entre sí. Y eso es lo que empieza a generar como este proceso, pues. Es sí, una situación y interesante, porque ¿quién te desnuda o cómo es esa situación, no? sí, y yo creo que cuando dices que la mayoría tendió o tuvo, se fue hacia un resultado que terminaba siendo tener relaciones sexuales, tener un coito, bueno, pues una de las cosas que hablábamos anteriormente es que no necesariamente la intimidad física o tener relaciones sexuales requiere de intimidad emocional, no es un requisito. Dos, intimidad emocional no es tocarse o tener coito. Son distintos, aun cuando se parecen muchísimo. Incluso una de las apuestas que a veces se tiene en esta confusión es que se cree que a través del sexo se puede llegar a tener o se encuentra la intimidad emocional. Sí, sí puede ser una vía, por supuesto que sí. Sin embargo, les comentaba que pues, los resultados tienden más a mostrar lo contrario, donde después de la primera difícilmente vuelve a sumarse la segunda o la tercera, o incluso cuando se llega a sumar, el vínculo no estuvo suficientemente maduro para aguantarlo y tiende como a romperse, vaya, es como un asunto mucho más frágil. ¿Por qué estoy comentando esto? Donde incluso también marcabas que no era cultural y que parecía como hasta un acto mucho más instintivo y quizá me atrevería a decir como mucho más animal, entre comillas, y definitivamente creo que sí. Yo alguna vez escuché que era más fácil eh, quitarse la ropa que desnudarse. Y que justamente en la parte simbólica de lo que implica mostrarse al otro, el estar desnudo, el mostrarse, el conocerse, de entrada lleva más tiempo y requiere un esfuerzo emocional más fuerte que el quitarse la ropa y tener el coito, ¿no? Oye, Angie, bueno, eso me parece interesante, creo que, pero yo insisto, creo que no hay como, o no sé si estamos hablando como de una cierta temporalidad o un cierto tipo de confianza. Eh, Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué tanta intimidad tiene emocional puede tener un paciente con su terapeuta en la primera sesión, en donde no hay como esta situación de confianza, pero que finalmente está ahí en la terapia y que está ahí hablando acerca de sus intimidades? Y creo que hay un paso esencial de romper un cierto tipo un cierto tipo de barrera para poder iniciar esa situación. O sea, me parece que por ahí podría haber un cierto tipo de, de quiebre, ¿no? De fisura, decir, pues no hay una necesidad como de confianza. La intimidad emocional quizás es una elección de un sujeto que está como ahí buscando una apertura hacia el otro. Justamente por eso la llevé a cuestionarlo, porque a mí también me pareció sumamente importante darlo por hecho, que la intimidad emocional depende de la confianza. Quisiera responder por partes, porque me parece que a veces es muy peligroso, uno, generalizar y dos, agarrarse de ciertas situaciones para responder cosas mucho más profundas a partir de una sola situación. Entonces trato de ser rigurosa. Y cuando me estás hablando de lo que sucede en nivel terapia, empiezas por decir algo que me parece muy, por señalarlo, algo que es muy lindo que señalas. Llega el paciente y empieza a hablar aun cuando no hay confianza. De entrada, ese que llegó ahí, este paciente, llega ahí generalmente
por un dolor, sea el que sea. Y ese dolor parece que lo orilla a tener que hablar de lo que no ha hablado con nadie más, generalmente. Entonces desde ahí ya empieza un quiebre del que empiezas tú a marcar. Y ahí todavía no hay confianza, pero por lo menos el otro se la está jugando. El que se quede ahí implica esto de la confianza. Entonces creo que es algo que se empieza a jugar con el otro a partir de lo que le genera ese otro. Y el paciente te lo dice, ¿eh? No me gustó que me sentí que no me escuchó la última vez. Si es que regresó, ¿eh? Porque obviamente si no le pareció, se fue. Y obviamente si se queda, empieza a verse y ampliarse este gesto que va mucho en función de la confianza y de muchas otras cosas más, pero que empieza a ser un ejercicio de mostrarse al otro. Incluso este tuitero que nos escucha me preguntaba, ¿la terapia es una forma de intimidad emocional? Y por supuesto que le respondía con una manita de sí, totalmente que se juega. Sin embargo, no es el único lugar donde se pone en juego. O sea, sería muy ensalzar demasiado a la intimidad solamente dada en la terapia emocional, en una terapia. Por supuesto que no, la intimidad ha existido desde que existe la palabra y donde existe el vínculo. Entonces, pensaría, por supuesto, y de veras que la estoy problematizando como tú, César, de veras se requiere de la confianza para que haya intimidad emocional. No lo sé de cierto, pero al menos para que vaya creciendo, creo que algo se juega en ello. Claro, yo creo que la temporalidad está ahí como un factor esencial, me parece. Híjole, no sé, o sea, no quiero llevarlo a una situación burda, ¿sabes? Pero, eh, ¿qué tanto tipo de intimidad puedes llegar a tener? Me ha tocado, por ejemplo, ¿no? O sea, te subes al taxi, le pides Uh-huh. al chofer una dirección y de repente el chofer te Uh-huh. empieza a contar su vida acerca de cuáles son los problemas en su matrimonio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y tú no conoces al chofer o de repente tú piensas y generas esta situación y le dices, ¿cómo te va en el día? ¿No? Vas Uh-huh. expresando emociones ahí. Eh, Uh-huh. Creo que hay un proceso ahí que puede ser tanto temporal como para consolidarse, pero también puede ser como una situación de quiebre inmediato, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Por eso te digo que me encantó cómo lo señalaste y me emociona porque es un tema que he platicado con varios taxistas e incluso es una de las funciones del taxista. Cuando yo me he declarado con ellos y les digo, ¿qué tantas cosas ha visto usted acá arriba? Lo primero que te dicen, si le contara, porque están llenos de historias. Y es esto. Y por supuesto que hay quienes necesitan de esa confianza y habrá quienes no. Incluso el anonimato les promueve y les facilita esta forma de vincularse por momentos en esta intimidad emocional. Creo que es algo que se está jugando todo el tiempo en todos, quienes a veces la queremos con cierta temporalidad. Y esa temporalidad puede ser ese recorrido de 10, 15, 20, 40 minutos, una hora, hasta un matrimonio. Y por supuesto, al pensar que se extiende por un matrimonio, puede haber intimidad emocional y esta se ve rota. Y no por eso no vuelve a ser una apuesta a futuro. Pero me parece que has hecho un gran punto, César, donde justamente me haces poder o colocas en este cuestionamiento la posibilidad de verla desde otras ópticas. Cómo habemos, cómo la intimidad emocional también se juega por un tiempo. Y este tiempo creo que responde a una necesidad y deseo personal y circunstancial de cada quien, incluso hasta de posibilidad de poderla llevar a cierto tiempo
en un mayor tiempo y que por él se pueda convertir en un vínculo o no. Chicos, vámonos a corte y regresamos con más de intimidad emocional y la problemática alrededor de ella. Vámonos a música. Cuando se haya intimidad. Pues para que lo digas más claro, Comunica, ¿nos puedes decir desde dónde viene tu premisa? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Angie. Muchas gracias por estar aquí invitarme a este lunes de letras. Pues sí, la idea que me parecía un poco discutible era que... Emocional. Y entonces tenemos el día de hoy como invitado a César, quien también lo conocen como Comunica. Y César justamente cuestionaba este punto donde él consideraba que no es necesario que haya intimidad, más bien, que no haya confianza. Se cree o se piensa que esta intimidad emocional parte de generar una confianza previa. Y creo que no pasa así. A veces tú tienes una intimidad emocional con algún compañero de la oficina, con algún, digamos, una persona que tú ves a diario, puede ser en el club, puede ser en el deportivo, no sé, o sea, en la escuela. eh, y no necesariamente tienes que tener la confianza como para agarrar y decirle. A veces simplemente a partir de ir contando este tipo de intimidades es como te vas generando esta confianza. No digo que no la hay. Y bien, amigos radioescuchas, acabamos de escuchar a Belle Sebastian con Mary Jo. Y la pregunta que se quedó abierta antes del corte de musical es que si hay necesidad de que haya confianza cuando hablamos de intimidad